es muy difícil darse cuenta cómo esta problemática se va acercando, o sea, como ya no está como algo ajeno, sino cada vez está más al acecho, y creo que como sociedad tenemos que tomar cartas en el asunto porque desde las autoridades no se va a lograr. O sea, vivimos en un estado de violencia constante que lamentablemente se ha ido generando todavía más, con mayor fuerza a partir de la guerra contra el narcotráfico y a partir de las malas políticas y decisiones que el Estado ha hecho, y que lo que genera es vulnerabilidad en la población, lo que genera es que cada vez más sea común esta problemática, ¿no? Que veamos estos carteles que están buscando estas fichas de desaparición, que sepamos de que alguien no volvió a casa, que la familia está buscando, y que es una situación con la que no podemos acostumbrarnos a vivir, es una situación que no podemos dejar pasar por desapercibido, sino al contrario, yo creo que como sociedad tenemos que atenderlo como un problema ciudadano que es. O sea, no debemos esperar a que nos suceda para entender que este problema nos afecta. O sea, ¿dónde están esas personas? ¿En qué grado de violencia se van? ¿No? ¿En qué nos las arrebatan? Y para mí es un compromiso también de vida el poder hermanarme desde estos lugares con personas como Lucas, porque siento que si no nos sumamos vamos a terminar perdiéndonos en esta violencia. O sea, si no generamos estas redes, si no fortalecemos estos tejidos, quizá la siguiente sea alguien más cercano, ¿no? Quizás sea una misma. Y es lo que justo no podemos esperar a que suceda, es justo lo que no debe pasar, sino ahora que ya está sucediendo, que ya es un problema, aunque sea todavía no en la dimensión quizá en otros territorios, pero tenemos que hacer algo, tenemos que organizarnos, tenemos que atender y tenemos que solidarizarnos con las personas que están en búsqueda, porque al final de cuentas esas personas que no están son parte de una familia, son parte de una historia, son parte de nuestra sociedad, y no es posible que naturalicemos la ausencia de las personas. Una de las acciones que se ha realizado con el colectivo de familiares en búsqueda es justo esta caminata en el centro de la ciudad, donde en algunos cruceros se detienen para mostrar las lonas, las fichas de búsqueda de las personas justo que no están. La respuesta no siempre va a ser favorable, lamentablemente es que hay mucha empatía y lamentablemente es que hay mucha gente que se siente en el poder de juzgar las acciones de las personas en búsqueda, y aunque en muchos momentos la gente que no es empática solamente se reduce a no voltear o a no hacernos caso, lo que vimos ahora fue una muestra de violencia de estas personas que tienen cero tolerancia y tienen cero conciencia y tienen cero empatía hacia las personas que están en búsqueda. Porque al final de cuentas creo que sí, todas tenemos el libre tránsito, pero no es posible que neguemos el derecho de las familias por sus desaparecidos y sus desaparecidas. No es posible que pensemos que es más importante llegar a algún lugar que el hecho de que una persona no vuelva a casa. Y creo que esa parte es la muestra clara de lo mucho que nos falta como sociedad trabajar, de la cero empatía que tenemos hacia estos temas, de la cero conciencia que nos han impuesto, ¿no? Porque al final de cuentas hay una criminalización hacia la gente que no está, como justo estas lecturas de pues es que en qué andas, ¿no? ¿Con quiénes te juntas? ¿O qué estabas haciendo? Y al final de cuentas es lo que digo, o sea, esto nos puede suceder a cualquier persona viviendo en un sistema violento como el que vivimos. Entonces, busco a mi hijo. Aquí te quiero ver si buscas al tuyo. También te tienes. Tú también tienes. Bájate. Tú también tienes. Bájate. Estoy ejerciendo mi derecho. Ahora no nos estamos. Por eso, porque no me hace caso el derecho. Protesto porque no me hace caso. Aquí nos quedamos. Y tengo el derecho. Somos gente como tú, cabrón. Somos gente como nosotros. La libertad del espacio. ¿Qué va a hacer con los políticos allá arriba? Ven, cierren de las plazas. Cierren el cine. Nosotros qué culpa, cabrón. Nadie tiene culpa de la desaparición forzada. Bueno, yo también tengo el derecho de expresarte lo que siento. Por eso. ¡Óyelo! ¡Entonces ven a hacer allá! ¡Ve a la puta procuraduría! Gente como tú, estamos circulando aquí. Gente que salimos con familia. A ver, pinche madre.
hacer a la casa de los políticos. Denle reclamar al gobernador allá arriba. Ya el puto cine que es hasta su puta madre de lleno. Ya las plazas comerciales. Putos esos. Presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora se hace indispensable. Presentación con vida y castigo a los culpables. Ahorita. Es que nadie dice nada porque piensa que nadie va a decir A lo mejor no vienes, hijo, cabrón. sí, como chingas que no, cabrona. Fíjate cómo hablas, idiota. ¿Eres capaz de romperte la madre? Ojalá nunca pases por una situación así. Y lo que buscas es romperte la madre, vente, vamos a rompernosla. Yo soy del pueblo, güey. Y tengo los huevos bien puestos también. Ojalá nunca Vengo circulando libremente. Se calla, señora. Lo sabemos, pero voy a hacer lo que debe ser. Qué desgracia de gente. Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Dicen que somos poco contra ellos. Somos el pueblo. Jefe, Somos el pueblo. no les pelea con ellos porque no le vamos a hacer entender. Sí, ya se quitaron. Él quiere sacar que tiene tu padre. Igualmente, gracias. Órale, ¿qué, pinche mamón? Órale, ¿qué? ¿Es un reto personal? ¿Cómo no, güey? ¿Es un reto personal? Vente para acá, putito. Para que veas que sí, güey. La boca se mide con los putazos, güey. ¿Cómo ves, hijo de tu puta madre? Chinga tu madre, tú también. No oigan provocaciones, es intolerante, señor. ¿Cómo va? ¿Cómo va, putito? Eres un pedazo de pendejo. Eres un intolerante. Y yo espero que esta persona, aún con su actor violento, no sepa lo que es tener una persona desaparecida en su familia, pero qué triste sería si le toca algo cercano y él tiene ese comportamiento, porque justo es esa indiferencia lo que nos hace tanto daño, o sea, esa indiferencia de pensar que mi derecho a libre tránsito es más importante que el hecho de que una persona esté desaparecida. Lamentablemente creo que esa separación funciona para el Estado, porque mientras nos echan a pelear como comunidad, como población, el Estado se hace nula presencia, e incluso aquí lo vimos, ¿no? Cuando la policía hace su presencia, no fue para resolver el conflicto, fue para criminalizar a una parte. Y esa es la reproducción también de cómo siguen separándonos, de cómo siguen criminalizando, de cómo siguen generando estas divisiones, porque si el Estado quisiera hacerlo, intervendría, pero no lo hace, y si lo hace solamente para criminalizar, ¿no? Y lamentablemente es que entonces se dan ese tipo de confrontaciones con personas que no deberíamos. O sea, al final de cuentas, si este señor reclama su derecho de ser pueblo y de tener libre tránsito, yo creo que también tendría que ser consciente que la sociedad en que vivimos es violenta y que esta situación por la que están pasando las familiares en búsqueda es algo que no le deseamos a ninguna otra familia. Y ojalá que todas las personas logren hacer conciencia
que este problema necesita frenarse y si vamos a tomar una calle, si vamos a hacer una acción con las autoridades, si se va a hacer todas las acciones que realizan las familias, es en esta misma desesperación por la búsqueda, porque no es sencillo después de años estar en estas mismas acciones y que justo la gente se comporte así. Al contrario, nos da más motivación al por qué es tan necesario pararnos en la calle y confrontar a la gente y decirle, no podemos naturalizar que la gente se vaya y no puede la gente desaparecer y que el mundo siga rodando como si no hubiese pasado nada, ¿no? Al contrario, creo que es necesario estas confrontaciones. Lamentablemente es que no deberíamos llegar a este punto, pero creo que las familias han tomado esa decisión de caminar a donde tengan que ir, de tomar los espacios que tengan que tomar y con la convicción de que lo que están haciendo es porque sus familias regresen, porque sus familiares aparezcan. Y ojalá que más gente realmente se sume a esto en vez de juzgar, criminalizar y ver desde el privilegio de si yo no tengo una persona desaparecida, no significa que no pueda ponerme a escuchar lo que la gente que está en búsqueda tiene que decir. Afortunadamente no pasó a mayores, pero sí, un episodio así no tendría por qué ocurrir, o sea, está fuera de lugar en un contexto de violencia donde justo lo que se está reclamando es la ausencia de las personas, producto de esa misma violencia y de esa misma complicidad social, que las personas desaparecen y no hacemos nada. Entonces, que una persona responda de esta manera es la clara muestra de por qué tenemos que hacer más ruido, ¿no? De por qué tenemos que organizarnos y por qué es necesario tomar los espacios públicos para denunciar justo esta negligencia y esta complicidad social por la desaparición de las personas. Yo soy mera advertencia lírica, soy rapera, me desarrollé en la música también acompañando el proceso social que se ha desarrollado en Oaxaca desde décadas atrás. Y el tema de la desaparición forzada, aunque es un tema que recientemente se ha visibilizado, lamentablemente es un problema social que está atacando ya a todos los sectores y todos los territorios.